Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Este video es la sustentación del laboratorio número 2. Mi nombre es Joel Santiago Espina Pardo y el nombre de mi compañero es Sebastián Quintero Flores. El área de circuitos número 1 y la profesora es Sandra Milena. Lo que buscamos y lo que pretendemos es que cada persona que pueda llegar a escuchar este video es que pueda llegar a comprender un poco más de la materia que es circuitos. Esa materia en la cual podemos llegar a aprender temas nuevos a lo largo de cada corte. En esta ocasión podemos ver análisis nodal, análisis de mallas, superposición, transformación de fuentes, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Todos estos nos ayudan a avanzar simplemente como ingenieros. Para la parte de número 1 del laboratorio se nos pedía analizar un circuito por medio de análisis de mallas, análisis nodal y superposición. Para este último, realizarle análisis de mallas y análisis nodal al aporte de cada una de las fuentes independientes. Como podemos ver en pantalla, en el circuito podemos identificar tres mallas y también podemos observar que hay una fuente de corriente compartida entre dos de sus mallas, lo que quiere decir que es necesario sacar una ecuación de restricción y posterior analizar la supermalla que nos queda. Después de realizar esto, únicamente se debe realizar el análisis de la última malla que nos queda, que al tener una fuente de corriente en su periferia se entiende que esa es la corriente de la malla. Para tener un resultado de I2 es igual a menos 4 amperios, que es la fuente de corriente en la periferia que vemos en la malla número 2, como podemos apreciar, los valores simulados y calculados son los mismos. Para el análisis nodal podemos identificar tres nodos. Nodo B1 es igual a 50 voltios, ya que como podemos observar, la fuente de voltaje está conectada a este nodo y al nodo de referencia. Para continuar con el análisis, tenemos que ubicar un nodo B4, ya que hay una fuente de voltaje que está conectada entre dos nodos diferentes del nodo de referencia. Después de identificar esto, es necesario realizar una ecuación de restricción para dicha fuente y cortocircuitar en el lugar de la fuente, para seguir con el análisis de el supernodo que nos queda puesto allí. Para finalmente analizar los nodos B2 y B3, muy sencillo, únicamente aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Para la parte de superposición nos la saltaremos en este caso por temas de tiempo, pero únicamente es aplicar los mismos conceptos a cada una de las fuentes independientes para ver su aporte dentro del circuito. Para la parte número 2 del laboratorio debíamos hallar el valor de B sub 0, que es el valor de la fuente, por medio de transformación de fuentes, y por medio de superposición analizar dicho circuito. Y por último, demostrar el principio de linealidad. Como vemos en pantalla, la finalidad de la transformación de fuentes es obtener un circuito equivalente mucho más sencillo. Cabe recalcar que para transformaciones de fuentes se deben tener en cuenta dos principios. El primero es que si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, podemos obtener una fuente de voltaje en serie con una resistencia del mismo valor. Y si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, es posible obtener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia del mismo valor. Como vemos en el último circuito, obtuvimos una fuente de 84 voltios, una resistencia de 28 ohmios, más el valor de V sub 0. Aplicando un análisis de malla en esa única malla, obtuvimos que el voltaje V sub 0 es igual a menos 14 voltios. Para la parte de superposición aplicada a este circuito, se analizó por medio de análisis de mallas y análisis nodal para cada una de las fuentes independientes que vemos en dicho circuito, aplicando los mismos conceptos que vimos anteriormente, para tener los resultados que vemos en pantalla. Para la última parte, pudimos comprobar el principio de linealidad, pues el valor que se nos pedía era un factor de un cuarto. Esto quiere decir que cada uno de los valores medidos anteriormente se iba a dividir entre 4, que fue exactamente lo que pudimos apreciar, cumpliéndose así el principio de linealidad. Para la última parte era algo muy sencillo, únicamente debíamos hallar el circuito equivalente de Thevenin, que es un circuito que está compuesto por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Como en el circuito únicamente hay una fuente de voltaje independiente, lo único que debemos hacer es hallar la resistencia equivalente entre los nodos AB y nos dio un resultado de 1.2 kiloohmios, que obtuvimos una fuente de 2 voltios. Para que exista máxima transferencia de potencia, el valor de la resistencia de fuente debe ser igual al valor de la resistencia de carga, lo que quiere decir que R1 es de 1.2 kiloohmios y la resistencia que vemos en pantalla como X también debe ser de 1.2 kiloohmios. En el análisis quisimos recalcar algo, que no solamente se trata de fórmulas vacías y ya, o se trata de, como dicen muchos, matemáticas, sino que vemos aquí algo presente, y es que en nuestras vidas estamos viendo circuitos en cada momento
que cogemos un aparato, sea por la máxima transferencia en un televisor como lo vimos en el taller, o sea por los prototipos que queremos armar, y para que queden correctos tenemos que hacer las mediciones pertinentes para saber si se va a quemar, si se dañó algún dispositivo, si está haciendo un corto. Todo esto lo estamos viendo en nuestras vidas a diario, y gracias a estos análisis que estamos haciendo en estos momentos, gracias a estos talleres y gracias a estas actividades podemos seguir avanzando en ello.